Las funciones ejecutivas son las funciones de orden superior relacionadas con la inferencia, el control de la conducta dirigida a una meta, la habilidad de anticipar las consecuencias de la conducta, así como la flexibilidad mental. Se relaciona con aspectos de orden ético, moral, del comportamiento. En términos generales, se tiene que el lóbulo frontal es el encargado de controlar las dichas funciones, haciendo el papel de controlador y programador de la actividad psicológica. Abarca una serie de procesos cognitivos, entre los que se destacan la anticipación, la elección de objetivos, la planificación, la selección de la conducta, la autorregulación, el uso de la retroalimentación, el direccionamiento de la atención, la formulación de la interacción. El córtex prefrontal realiza un control supramodular a través de la función ejecutiva sobre las funciones mentales básicas, localizadas en estructuras basales o retrolándicas. Las patologías del córtex frontal. El síndrome prefrontal no es homogéneo, sino que puede existir diversas variantes, de acuerdo con las características. Entonces vamos a tener la localización, la extensión y la etiología específicas del daño. Sin embargo, la distinción de diferentes subtipos según su localización precisa es apenas tentativa. Entonces encontramos a nivel de motricidad, reflejos patológicos, negligencia e impersistencia, motora, tono anormal, anormalidades en la marcha, cambios en el control de los esfínteres, hiperactividad, ecoprasia, conducta de utilización, desorganización comportamental de la perseveración. A nivel de atención podemos encontrar cambios en la activación, cambios en la respuesta de orientación, disminución de las formas dirigidas de atención. En el lenguaje se podrían encontrar afasias, extrasilvania motora, mutismo, errores de denominación, carencia de control verbal, concretismo verbal. En la percepción se encontrarían limitaciones en los movimientos oculares. El comportamiento social y emocional encontraríamos violación de las normas sociales, la habilidad emocional, inadecuación sexual, excesiva familiaridad, inadecuación e interpretación emocional. En los procesos de memoria, improductividad en pruebas de retención, amnesia inespecífica, defectos de metamemoria, defectos en la memoria de trabajo, alteraciones en la vivencia del tiempo. A nivel de personalidad se podría encontrar impulsividad, pseudodepresión y pseudopatía. Y en los procesos intelectuales, un nivel de pensamiento concreto y un nivel intelectual alterado, la inhibición, la conservación de las representaciones internas y la organización temporal de la conducta. Variantes del síndrome prefrontal. Varían de acuerdo a la localización del daño y su extensión, de acuerdo a las regiones polares, mesiales y orbitales. Así se tiene que en las regiones posteriores, al frente de las zonas motoras, aparición de estereotipias motoras y desorganización de las formas complejas del movimiento. Estos pacientes no muestran trastornos evidentes de conciencia. Si hubieran lesiones en el área prefrontal izquierda, se podrían tener causa de efectos en el pensamiento verbal. Cambios emocionales son más notables en las lesiones del labio derecho. Los trastornos de perseverancia son características de lesiones del hemisferio izquierdo o bilaterales. Los estados de aparente hipotonía e hiperactividad se deben a lesiones del hemisferio derecho. Los procesos intelectuales resultan más afectados por las lesiones del hemisferio izquierdo, sean extensas o bilaterales. La violación de las normas sociales y conducta se nota más en casos de lesiones en el hemisferio derecho.
A grandes rasgos podemos dividir las patologías de las funciones ejecutivas en tres grandes ramas. Están las patologías de la corteza orbitofrontal. La corteza orbitofrontal se relaciona sobre todo con el sistema límbico y con las regiones basales del cerebro anterior. El papel fundamental del córtex orbitofrontal es el control inhibitorio. Los daños ocasionados en el circuito orbitofrontal se relacionan con conductas de desinhibición, impertinencia, irritabilidad, labilidad emocional, falta de tacto, distractibilidad, desinterés por los sucesos actuales, desorganización. Se puede presentar un efecto Moria, que es un proceso de excitación, donde es incapaz de responder a conversaciones sociales y está controlado por estímulos inmediatos. Además, se puede observar imitación automática de gestos. Las lesiones del circuito orbitofrontal pueden relacionarse con trastornos de tipo obsesivo-compulsivo. Al ser pacientes que realizan conductas antisociales, se califica este síndrome como pseudopsicopático, que influyen tanto la falta de comprensión como el remordimiento consecuente a conductas inapropiadas. Los pacientes con lesiones orbitales se pueden mostrar jocosos y con un sentido del humor inapropiado, lo que llamaríamos el síndrome de Moria. Las regiones orbitofrontales laterales se asocian a la valoración del castigo, que conduce a cambios en el comportamiento. Las zonas mediales codifican el valor de los refuerzos primarios y secundarios, que permiten asociar los estímulos con sus recompensas. Las áreas anteriores se asocian a la valoración de refuerzo secundario, como el dinero o reconocimiento social, mientras que las regiones posteriores se asocian a refuerzos más primarios, como por ejemplo el gustativo. Tenemos el síndrome frontal mesial, ventromedial. El cíngulo anterior es el origen del llamado circuito cingulado subcortical. La corteza cingulada es importante para la canalización de la motivación y emoción, para alcanzar objetivos concretos. El daño a este circuito causa apatía o abulia, mutismo aquinético. Se observa también dificultades para iniciar el comportamiento o el habla por sí mismos, muestran respuestas emocionales restringidas y parecen desconectados de su entorno, mostrando poco interés, poca familiaridad a las actividades, a los amigos en general. Puede resultar en un paciente que presenta pocos movimientos espontáneos, puede mostrarse incontinente y puede hablar utilizando únicamente monosílabos en respuesta a las preguntas que se le formulan. Tenemos el síndrome dorsolateral. Al presentarse daño en este circuito, los síntomas más notorios están relacionados con la incapacidad de una respuesta comportamental ante la presencia de estímulos nuevos o complejos, presentar cambios de atención que les impide finalizar una tarea, apatía, dificultad en el razonamiento, incapacidad para organizar una respuesta y aplicar una estrategia ante un estímulo novedoso o demandas ambientales. Rigidez cognitiva con resistencia al cambio, con conductas perseverativas que fracasan repetitivamente, incapacidad de completar tareas al ser dependientes de los distractores externos. Presentan problemas de memoria, sobre todo en memoria de trabajo. Estos problemas en memoria de trabajo también influyen en la capacidad de aprendizaje, en la codificación de la información y recuperación de la misma. No son capaces de organizar ni relacionar, ni temporalmente ni contextualmente, el material a aprender, influyendo también en sus capacidades de aprendizaje. Ese síndrome también se podría denominar pseudodepresivo por las manifestaciones de la bulia que pueden presentar. En este caso se puede clasificar las demencias subcorticales, que se caracterizan por defectos en las funciones ejecutivas, muestran latencia de respuestas largas y dificultades en la recuperación semántica, aunque conservan el reconocimiento.
En las lesiones dorsolaterales del hemisferio derecho hay trastornos de tipo no verbal y paralingüístico, mientras en las lesiones dorsolaterales del hemisferio izquierdo habrá disminución en la fluidez verbal y afaxia extrasilvánea motora. Un aplanamiento emocional corresponde a lesiones bilaterales. Asimismo, hay dificultades para ordenar la información en secuencia. Otros síndromes asociados con las patologías de las funciones ejecutivas son el síndrome de utilización o dependencia del medio. Responde a los distintos estímulos del medio, distrayéndose ante cualquier sonido o estímulo. Utiliza los objetos que tiene a su alcance de forma inapropiada, mostrando una desinhibición conductual que le impulsa a cogerlos y utilizarlos, aunque sea sin sentido y sin intencionalidad. En algunos casos, cuando al paciente se le confronta con este tipo de conductas, se muestra conscientes de su incoherencia, pero son incapaces de inhibirlas. Se producen tras lesiones frontales unilaterales o bilaterales y de forma más específica en los circuitos orbitofrontales, asociado a distintas lesiones en áreas frontomesiales y vías frontoestriales, la corteza cingulada, el núcleo caudado, así como núcleos anteriores y mediales del tálamo. El síndrome de Capgras o de reduplicación se puede observar tras lesiones frontal difusa. Es en el que los pacientes afirman que los amigos, familiares o